Ok, bienvenidos a la segunda parte de la sesión de hoy de Hombría, Heroicidad y Paternidad. Acabamos de terminar de ver el filme After Earth, Después de la Tierra, y lo que nos toca ahora es pues, comentario libre, preguntas. Yo tengo una lista propia, pero vamos a abrir primero a impresiones, ideas generales del filme, lo que os inspiró, lo que os ocasionó, dentro del contexto claro de lo que estuvimos tratando anteriormente. Yo sin la formación que les dio el padre, aunque fueran unas pocas palabras porque no tuvieron comunicación alrededor de todo el viaje, y con el entrenamiento militar, aunque no tuviera oficiales de mando todo el viaje, Kitai se pudo desempeñar bastante bien en el ambiente para su edad, con casi cero experiencia. Pero sin esas lecciones él no habría hecho nada, no habría salido de la nave, hubiera muerto ahí de miedo. Pues en eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es lo que dijiste con solamente unas pocas palabras del padre. ¿Por qué entró él como cadete a los Rangers? Por su padre. Por su padre. Entonces, aprendemos más por el modelar las acciones de otros y sus patrones de conducta que por las palabras que nos dicen, para bien o para mal. O sea, el bebé nace en una familia e inmediatamente está aprendiendo. Mucho antes de que pueda entender palabras literalmente, está aprendiendo. Y ya estudiaremos en otro programa psicología del desarrollo humano, developmental psychology, para entender. Pero fundamentalmente aprendemos imitando por los roles, los modelos a seguir que tenemos a nuestro alrededor, para bien o para mal. Es sorprendente, por ejemplo, que un muchacho acabe narcotraficante a pesar de que su papá, que fuera narcotraficante, no se criara con él. ¿Os sorprendería eso? ¿Por qué no? Porque si es su padre, es su ejemplo. Pero aunque no se crían juntos, aunque no hubiera cruzado palabra los dos, ¿os sorprendería? ¿Por qué no? Roberto. Porque los patrones se repiten. Sí, pero especifica un poco más, sí, pero especifica un poco más. Si el papá no está ahí para que el hijo los repita, ¿por qué los repite? ¿Por qué no nos extraña? ¿Y por qué es así? ¿Por qué? Porque mejor, o sea, de tanto que lo extraña, trata de ser lo más cercano al posible. Ok, ¿más ideas? Sí, eso iba a decir, que quería ser como su padre. Ok, ¿más ideas? Pues sí, tiene la parte esta de mimesis que comenta Shuai de aprender de lo que ve nada más, pero una figura importante en un niño pienso que es el papá, y es como el ejemplo que tiene para crecer, para una idea de lo que es ser hombre, ¿no? Y otra cosa ahí tiene que ver posiblemente con agradar al padre de alguna manera. El papá no está. Ajá. Tiene que ver con el ejemplo. Porque he escuchado, por ejemplo, de que papás alcohólicos y las madres se van lejos para que no tenga ese ejemplo. Ajá. Se van a ir a otra ciudad totalmente diferente. Pero es el hijo alcohólico. ¿Qué pasa? Bueno, un componente genético hay para muchas cosas, quizás casi todo, pero El papá no está, entonces, el papá no está. a la vista de él. ¿Por qué papá no está o la mamá se aleja y el chico crece alcohólico? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no estáis viendo? ¿Con quién se casó la mamá? ¿Con un alcohólico o con un narcotraficante? ¿Ok? Es la otra cara de esa moneda. ¿Ok? Eso es lo que
la mamá fue atraída a ese tipo de hombre, ¿a qué tipo de muchacho va a formar? Claro, ahí está. Porque es el contexto, el ambiente, ¿qué tipo? La mamá se casó con un alcohólico, con un narcotraficante. Es la mamá de clase media alta, le gustan los hombres educados, refinados, disciplinados. No, le gustan los hombres de parranda, fiesta, gastan, etc. Ese tipo de hombre que les gusta. Aunque saques al papá, da lo mismo. El papá simplemente es una representación de un contexto en el cual se va a criar el muchacho. Saca al papá y en realidad no ha sacado al papá, porque el papá es una manifestación del contexto, ¿sí?, en el cual se crió la mamá, en el cual el mamá tomó las decisiones del tipo de hombre que quería cruzar genes. No, ni siquiera pensaría en ello, lo más seguro, pero entonces se separan, o el papá no está presente, pero cuál es el contexto socioeconómico, o el tipo de amistades o familiares con el cual se queda la mamá, pues con aquellos propicios a formar y a coger narcotraficantes y alcohólicos. O sea, el contexto cría al hijo, tanto como el modelo presente a seguir. Está ahí ese modelo. Aunque el papá no esté físicamente presente, el modelo de hombre está ahí. ¿O creéis que una mujer sucede a veces, pero creéis que de la noche a la mañana va a dejar pasó de tener hijos con un alcohólico y a la noche a la mañana va a cambiar ella totalmente y va a buscar otro tipo de hombre radicalmente diferente? No, porque es lo único que conoce. Y lo más probable es que su papá también fuera narcotraficante o alcohólico, con ese tipo de hombres con los cuales se está cómoda. Y aunque tratará de encontrar otro tipo de hombres, como está acostumbrada a ese tipo, no va a haber convivencia posible con esa mujer. Sí, es su definición de hombre. Ahí está, eso es, ahí está, es su definición de hombre. Con lo cual ella acepta, o sea, si está acostumbrada a convivir con un alcohólico, un narcotraficante, está acostumbrada a disciplina, no está acostumbrada a valorar la formación. Hemos hablado en otro programa, el de liderazgo en la familia, o psicopatología de la familia. Hemos hablado la terna del orden y la terna del mando, ¿no? ¿Alguien se acuerda de la terna del orden? Responsabilidad, autoridad y consecuencias, ¿no? Esa es la terna del mando. Ah, ok. Es Visión, orden y disciplina. orden y disciplina. ¿Okay? En la familia de un narcotraficante, de un alcohólico, ¿va a haber esas ternas? Va a haber orden, disciplina, visión, va a haber autoridad, responsabilidad, consecuencias. No. Y si la mujer se ha criado en un ambiente tan permisivo, ¿sí?, tan dado a como dicen aquí coloquialmente, el relajo, ¿creéis que va a poder acomodarse a otro tipo de hombre? No sé. No, ni otro tipo de hombre va a aguantarle a ella. Entonces, ahí se cría el muchacho, ahí se forma. Por eso he dicho, no hay sorpresas. No hay misterios ni sorpresas en las cosas. ¿Hay falta de información? Sí. Pero indagad un poco y sí, los patrones se repiten. El contexto que generó el patrón, que es el papá, está ahí presente para asegurar de que ese patrón se va a repetir en el hijo, para bien o para mal. Entonces, en el caso del comandante Rage, él no está demasiado presente, pero ¿qué tipo de mujer le escogió a él? Esa mujer va a aceptar criar a un hijo menos.
No. ¿Creéis que sin la aportación de la madre, ¿okay? Sin la complicidad de la madre, el muchacho hubiera entrado en la academia militar? Vimos la escena inicial en la familia, la primera escena en la mesa, donde todos hemos comentado, era harto reconocido que la madre estaba apoyando al papá. Era una empresa, un trabajo de equipo entre los dos, con una visión, con una visión para la formación del muchacho. Cada uno aportando de acuerdo a su rol, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a sus capacidades, con esa visión compartida. ¿Sí? Entonces, no se sorprende. Y claro, por supuesto, si está escuchando acerca de su papá y de alguna forma u otra, pues, los hijos tenemos esa tendencia a convertirnos en nuestros padres, ¿okay? Para bien o para mal. Tenemos la capacidad de reformarnos si es necesario, ¿sí? Pero precisamente puesto que los patrones persisten. Entonces, por eso dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, si queréis ser diferentes al contexto que genera un tipo de individuo, hombre o mujer, negativo, ¿estáis siguiendo? Tenéis que distanciaros de ese contexto. No hay otra. Tenéis que poner distancia entre vosotros y ese contexto. No importa quién sea ese contexto, mamá, papá, hermanos, hay que poner distancia, porque si no, el contexto te va a formar. ¿Okay? Es ley de la evolución social. De ahí, lo he repetido miles de veces, que puedes sacar al muchacho del barrio, pero sacar el barrio del muchacho es mucho más difícil. ¿Okay? Entonces, con las influencias maternas, paternas, ambas son negativas, y los hijos, las hijas insisten en su codependencia, pues la verdad es como tratar de lavarse en un traje de scuba, traje de buzo. El jabón queda por fuera. ¿Okay? No va a funcionar. Eso lo podéis tomar y aplicar como queráis, pero es la neta. Más comentarios, más ideas. Se me hizo interesante lo que el padre de Kitai, perdón. Kitai. El momento que ya tienen la situación de que están pues solos, no tienen comunicación ni nada, el tono de voz que usa él hacia su hijo para darle las instrucciones, porque es calmado, pausado, firme y seguro, o sea, un tono en el cual su deber como padre es transmitirle esas mismas cosas a su hijo para que puedan salir adelante los dos. E incluso no estaba viendo tanto la película, sino solo oyendo cómo se lo decía. Ese se me hizo un tanto así como hipnótico, en el sentido que todo ese hablar, sí, al menos a mí me transmitía esa misma calma, esa misma seguridad, sin importar el contexto o la circunstancia en la que estaban ahí en ese momento. Entonces yo creo que eso es algo importante, porque aparte de eso le está enseñando cómo actuar como un hombre, porque una mujer pues se hubiera puesto histérica, a gritar, a llorar, a insultar quizás, ¿no? Pero él lo que le está enseñando también es cómo comportarse como un hombre. Ok, ¿y qué os parece eso? Antes de comentar yo. O sea, ¿disteis cuenta del tono
la calma con la cual, intensidad, pero calma con la cual le comunica a su hijo la severidad de la situación. O consigues esto o nos vamos a morir. Es simple. Cumples, esta es tu misión. Si no la cumples, nos moriremos. O sea, le comunica la gravedad de la situación, pero con calma e intensidad. ¿Qué os parece? ¿Alguien reparó en eso? ¿No? Tiene mucho que aportar esta película, aunque ya es hora de que pasemos a otra, pero aquí la idea, como en todo este mega programa de Cine con Sabiduría, es crear una videoteca para vosotros de películas que se hayan comentado, para que podáis volver y volver y volver a verlas y aprovechar el conocimiento. No diversión. Tenéis, ahora sí que, de nuevo, vamos a aplicar el criterio del embarazo. O se está o no se está. O estáis comprometidos a hacer algo y a hacer algo con vuestras vidas, ¿sí? Con intensidad letal, ¿sí? Como si fuera una misión de vida o muerte. De hecho, es. Pero, o no. O al final del día os va a quedar en el tintero. Al final del día, quiero decir, al final de vuestros días, os va a quedar en el tintero. ¿Qué quiero decir con eso, os va a quedar en el tintero? Que nunca se escribió en ninguna página. ¿Perdón? Que nunca se escribió en ninguna Sí, página. o sea, que no se hizo nada. O sea, vuestras capacidades, vuestros recursos van a quedar desperdiciados. Una novela que vamos a estudiar aquí en el programa de literatura, Del río y para el río, eventualmente va a ser La muerte de Iván Illich. ¿Alguien la ha leído? Está mencionado en la bitácora del capitán Wolf, pero es un libro pequeño, Tolstoy, pero tremendo. Pues, la idea es esa, y no hay medias medidas. Para hacer algo con tu vida no hay medias medidas, porque en el momento que sucumbís a la relajación, al chiqueo, habéis perdido. ¿Os habéis preguntado por qué en un momento dado de la historia, ¿sí? En un momento dado y en lugar preciso de la historia, una persona, dos personas o pocas personas, ¿okay? Con recursos similares, si no es que idénticos, ¿sí? Todos, muchos tienen recursos similares, si no idénticos, y sin embargo, muy pocas personas surgen. ¿Os habéis preguntado eso alguna vez? ¿Habéis reparado en ello? ¿Eh? O sea, podemos hablar acerca de talento, ¿está bien? Por supuesto existe ese componente genético, pero no todas las personas con talento hacen algo con ello. De hecho, la inmensa mayoría de las personas que acaban sus días sin haber descubierto sus talentos. ¿Sí? Y el concepto de tener un criterio más allá de la vida misma es un criterio por el cual todas esas personas que han hecho algo con su vida, que se han destacado, tengo que decir para bien o para mal, porque está Hitler como buen mal ejemplo, más o menos han vivido de acuerdo a este criterio, que era más importante morir que no vivir de acuerdo a ese criterio. ¿Me explico? El hombre, por extensión la mujer, que no ha encontrado algo por lo cual moriría, no merece vivir. ¿Quién dijo eso? Martin Luther King. Martin Luther King Jr. Exacto.
¿Ok? Exactamente. Entonces, a cada momento, si no os exigís con esa intensidad marcial, no vais a llegar a ser nada. Porque la vida está compuesta por decisiones que se toman de momento en momento. Decisiones que se toman de momento en momento. Y si elegís de momento en momento, a la comodidad, a la conformidad, a ceder a la codependencia, pues el resultado va a ser tremendamente predecible. No hay sorpresas. ¿Más comentarios o más preguntas? ¿Alguien? Yo, en el caso de Kitai, ¿qué sería ceder a sus emociones durante la estancia en ese planeta? ¿Perdón? No. Durante la estancia en el planeta, Ujú. Kitai se encuentra con varias situaciones donde él cede en contra de sus emociones en vez de seguir las órdenes. Sin su entrenamiento marcial, la cantidad de veces en las que cede se incrementaría. Ok. Bueno, hay un momento en particular en el cual sus emociones se manifiestan de una forma turbulenta, ¿no? Su sombra, como decimos aquí. ¿Cuál es ese momento? En la cascada. En la cascada, ¿sí? ¿Y qué sucede ahí en la cascada? ¿Qué sucede? Que por fin se quita el tapón, ¿no? Bueno. ¿Qué sucede en ese momento? Los recuerdos que tenía de niño acerca de su hermana y el momento. Sí, los recuerdos y emocionalmente, ¿qué sucede con esos recuerdos? ¿Qué es lo que aprendemos de Kitai? Hemos visto su conducta desde el principio, sabemos que reprobó porque psicológicamente no estaba preparado, vemos su actitud desafiante con su papá. Obvio que hay cierto resentimiento, pero ¿qué es lo que específicamente? ¿Qué es lo que esos recuerdos, pero a qué emociones están vinculados esos recuerdos? ¿Qué generaron esos recuerdos? O esas experiencias que generan en él. Miedo, miedo ¿Miedo? ¿Miedo a qué? a no proteger a su hermana, Su hermana ya está muerta. ¿Miedo a qué? a fracasar. Miedo a fracasar. ¿A fracasar de qué forma? Sí, pues tiene una misión y ahora su papá va a morir si no enfrenta este miedo como no lo hizo con su hermana, ¿no? Como eran... Ok, miedo a fracasar, es por ahí, pero algo más específico y tiene que ver con su papá. Doy esa pista. ¿Miedo a qué? ¿Decepcionar a su padre? A decepcionar a su papá. Miedo a decepcionar a su papá. ¿Ok? ¿Y qué sucede con ese miedo en ese momento en la cascada? Esto es importante. ¿Qué sucede? Sabemos que ese miedo le ha guiado, motivado, controlado, ¿no? ¿Qué sucede? Venga, tiene un soliloquio, una conversación con su papá. ¿Qué sucede? Le echa la culpa al papá. Papá por no estar, pero en realidad ¿quién se siente culpable? Él. ¿Por qué? ¿Se siente culpable? ¿Por qué? O sea, con respecto a la muerte de su hermana, ¿no? No pudo ayudar. No pudo ayudar, no se sintió suficiente. Piensa que su papá ya estaba decepcionado de él por no hacer nada. Ajá.
y a través de Kitai, pues la única forma de como de revertir eso es echándole la culpa a él. Eso que le echa la culpa que tú no estabas, etcétera, y Sí, bueno, yo pude mirar en esa escena, sí, es un momento crítico en la película. Sale el miedo, las memorias con su hermana, se está repitiendo lo mismo un poquito. Y en ese momento él enfrenta su miedo, o sea, estaba justificado de alguna manera, porque su papá mismo le estaba diciendo aborta, vente, y él pudo haberse regresado y estaba justificado. Su papá le dijo, vente. Pero ok. hay un coraje que saca él internamente, que eso me llama mucho la atención, que sin ese coraje no hubiera podido trascender, enfrentar y trascender ese miedo. Sale ese coraje y es una decisión, como usted lo comenta, son decisiones lo que nos forma. Toma esa decisión en ese momento y con todo y el miedo y con toda la adversidad que tiene, lo hace, ¿no? Entonces me hace pensar cómo sí en la vida hay momentos que son claves, así como ese, pues. Hay vivencias en la vida donde se nos presenta una situación como esa y tenemos que enfrentarla y armarnos de coraje y ir más allá y trascenderlo. Entonces, su padre le dijo, esta misión ha llegado al criterio del aborto, yo asumo la responsabilidad. Ahí pues él desafía al papá ¿No? y toma responsabilidad. Toma él responsabilidad. Ya no quiere ser porque dice, si yo fuera un comando, no me darías a mí esta orden. O sea, si me consideraras un hombre, no me darías esta orden. Le está diciendo, no, yo soy un hombre y esta es mi misión y voy a cumplir o voy a morir. Y aunque seas mi papá y aunque seas mi comandante, no voy a acatar tu orden que me va a dejar a mí, me va a quitar a mí la responsabilidad, me va a quitar a mí mi hombría. Se la quiere ganar. Cada vez, muchachos, que pudiendo hacerlo, dejáis que vuestras mamás laven vuestra ropa, ¿okay? Estáis escogiendo seguir siendo muchachos. ¿Sí? Y una larga lista de etcéteras parecidos. Queréis ser hombres, tenéis que tomar responsabilidad, autoridad por otros mismos. Entonces él dice, no, yo soy un hombre y voy a cumplir. ¿Sí? Él ya no quiere ser más presa de ese miedo. ¿Sí? El cobarde, el que vive dominado por el miedo. Y la codependencia es estar inmerso en miedo totalmente. Miedo a no ser aceptado, miedo a ser criticado, miedo a ser abandonado, bla, bla, bla. ¿Okay? El cobarde muere a cada momento. Porque nunca puede tomar la decisión de ser una persona libre. ¿Qué decía la canción esta? Algo así, ¿qué decía? Los hombres verdaderos. Solo es libre el hombre que no tiene miedo. Solo es libre el hombre que no tiene miedo. Escogéis que os carguen en vez de caminar. Estáis eligiendo ser muchachos y no hombres. Claro, no quiero decir que vayáis a pie de aquí a la garita. No, entendéis lo que quiero decir. ¿Sí? Y son decisiones que se toman a cada momento. Igual que Kitai, en esa cascada. No quiero ser un niño más, quiero ser un hombre, quiero tomar responsabilidad. No me la vas a quitar. Cuando el papá dice, yo tomo responsabilidad. No. Dice, yo soy un hombre, yo tomo responsabilidad. Porque si me consideraras como tal, no me despreciarías de esta forma. ¿Sí? ¿Entendéis?
es tan fácil ser muchacho, siempre, para demasiada gente. ¿Era fácil para Kitai? No. ¿Por qué no era fácil para Kitai? ¿Por qué es tan fácil para tantos? ¿Cuál es la gran diferencia? Él tenía a su padre. Ok, pero hay algo más que simplemente tener un papá. Había algo por dentro, inculcado por dentro, que no le permitía a él seguir siendo un muchacho. ¿Qué? El ejemplo de su papá. Algo más. La muerte de su hermana, Shoy. No, algo más. Venga, lo hemos mencionado. ¿Qué es lo que fundamentalmente le dirigía a él? No, La sombra y el miedo, ya hemos hablado. ¿pero que miedo a qué? Era su motivación. Miedo a la decepción de su padre. Miedo a decepcionar, a desilusionar a su padre. Muchachos, hombres, mujeres, o sea, eso es algo sano. Es algo sano en los hijos, en las hijas, tener un criterio mental con el cual tienen que superar, tienen que cumplir. Es indispensable. Es indispensable. Si el criterio paterno, materno va a ser siempre la excusa, va a ser vivir vuestras vidas, y perdón el juego de palabras, pero como excusados. ¿Ok? Si en vez de levantaros a hacer, se os permite quedaros en la cama cómodos, y ese es el criterio bajo el cual os habéis formado, así vais a pasar vuestra vida, como excusados. Y cuando una familia se junta con otra familia, se juntan con miles de familias y forman una ciudad, forman una sociedad, forman una nación de excusados, ¿y cómo conocemos eso? América Latina. Tercer mundo en general, pero sí, América Latina, continente de excusados. Siempre hay una excusa para no cumplir. Siempre hay una excusa para llegar tarde, siempre hay una excusa para no tener la tarea hecha, siempre hay una excusa para lo que sea. Por supuesto, a veces hay excusas. No fui a correr. ¿Por qué no fuiste a correr? Es que me rompí la pierna. Ah, ok. Está bien. Eso no es una excusa, eso es una razón. ¿Me explico? ¿Okay? Entonces, él no podía vivir con esa excusa. Por dentro no se lo permitía, y eso es algo sano. Eso es lo que le impuso. Sí, el entrenamiento, por supuesto. Claro que sí. Pero la autoexigencia, pero llega un momento en que el papá ya no puede estar ahí, ya ni siquiera le puede guiar, se rompe el equipo, ¿no? De hecho, al inicio, está trepando y sale la araña. Dice, ¿no viste eso? Y ya empieza a sospechar, ¿ok? No dijiste que iba a estar ahí contigo. ¿Qué fue? Nada, me resbalé. Okay. Ya está empezando a darse cuenta aquí de que pues, está por su cuenta, estamos por nuestras cuentas. Nadie va a sentir vuestro dolor. Nadie. Es imposible. ¿Okay? Por mucho que como papás nos duela lo que les suceda a nuestros hijos, ¿okay? El dolor es suyo. Entonces, es imprescindible tener ese criterio grabado internamente de exigencia. Hay que cumplir con. Si os acordáis del lema, o no, del credo de los Rangers, ¿sí? Hay una lista de cosas. ¿Os acordáis de la iniciación de Jacob? ¿Sí? Hay una lista de cosas. Y una de nuestras compañeras no presente aquí hoy, pero dijo, le sorprendió
que es esta parte que tiene mucho que hacer para cumplir con su nombre. La compañera pues, le llamó la atención la idea de que, pues tiene obligaciones. El que no tiene obligaciones no es nada. El que no tiene obligaciones no es nada. El que no vive su vida con una intensidad de misión no va a lograr nada. Entonces, en ese precipicio, en la cascada, define mucho, es el momento de ser o no ser para quitar. O no voy a seguir viviendo mi vida como excusado. Yo voy a tomar responsabilidad. Y aunque seas mi papá, aunque seas mi comandante, no me vas a quitar la dignidad de tener una responsabilidad. Eso es lo que nos hace dignos. ¿Dignos de qué? Dignos de ser. ¿Okay? El neoliberalismo y todo tipo de tonterías han metido en la cabeza a las personas de que simplemente con nacer somos. Somos. ¿Cuántos millones de ciudadanos que entre comillas son en México, por ejemplo, no tienen bastante que comer de un día para otro? Como 10, 11, 12, no me acuerdo. ¿Os acordáis? Como un 10% de la población, más o menos. 15 millones, algo así. Sí, ¿verdad? Sí, pues es como 10%. Entonces, no. ¿Okay? Dignidad y responsabilidad van juntos. Es la que diferencia entre ser un muchacho y ser un hombre. Esa responsabilidad. Y el cumplir con esa responsabilidad os da el derecho a la dignidad de hombre. Pues él elige y se tira por el precipicio. Muy alegórico, ¿no? Se lanza al vacío, armado de sus testículos y algo de tecnología, ¿no? Los testículos van primero, si entendéis lo que quiero decir. Okay. Nada más yo de ahí para saber esa parte, y nomás para puntualizarla. Todos en algún momento nos hemos enfrentado a esos tipos de situaciones donde es un momento para definir lo que eres o lo que no eres y que es una oportunidad incluso, ¿no? Para trascenderlo. Pero no todos toman esa decisión. Él sí decidió hacerlo. Eligió de acuerdo a esto que le iba a ayudar. Él tiene una base. Yo estoy hablando un poquito de la preparación, a lo mejor que él tenía como base Me pasas el cuestionario, esa página que me mostraste antes. Sí, ¿y cuál sería el estado propicio mental para que alguien tome la decisión y alguien no la tome? Es una pregunta ya al respecto. Él tomó la decisión, la gran mayoría no la hubiera tomado. Pero él no la tomó así más porque sí, hubo una preparación previa, aunque haya sido inconsciente, aunque él no lo haya mirado. Pues, ¿por qué toma esa decisión? Por su identidad. Él quiere ser. Se exige a sí mismo. Pero ¿por qué quiere ser? Ajá. Para allá voy yo. Había algo que él dijo. Tenía ahí unas semillitas implantadas en el cerebro que le hicieron decir, voy con todo y voy a dar mi vida. Tú dijiste, hay momentos. Todos los momentos son esos momentos. Aquí está en el número, la pregunta 48 de este cuestionario. Dice, hay una frase, no, es un párrafo, en el Bitácora volumen 4, dice, cada decisión que tomes será de vida o muerte.
Para el sabio guerrero Mamba, toda decisión es una decisión de vida o de muerte. Cuando escoges de acuerdo a tu identidad, misión, te afirmas, te valoras. Ese es el camino de la vida. Cuando escoges en contra de tu identidad, misión, te niegas, te rebajas. Ese es el camino de la muerte, aún en vida. El sabio guerrero Mamba siempre escoge la vida, aunque le lleve la muerte. Toda decisión es una decisión de vida o muerte. ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero con eso? ¿Vida o muerte de qué? Aunque sigas viviendo. Decides, suena el despertador, decides, qué flojera, me quedo dormido en vez de levantarme para ir a correr o entrenar o empezar mi día. Yo digo que es una decisión de vida o muerte. ¿Qué es lo que vivo? ¿Qué es lo que muere? A cumplir o morir. Sí, pero ¿qué es lo que está muriendo o viviendo? Tu identidad. Exactamente, tu identidad. Cada momento, cada decisión que tomes, de qué pensamiento entretienes, qué emoción te permites, qué conducta te representa, que las decisiones que tomes en cada momento son de vida o de muerte, asumiendo claro que tengas una identidad. O sea, asumiendo que tengas, gracias Fermín, suponiendo que tengas que hayas tenido la oportunidad de una formación de acuerdo a una visión, ¿acordáis? Visión, ¿sí? De acuerdo a una visión de alguien que os estuviera formando, os diera esa identidad. Entonces decidís, ¿vive esa identidad o muere? Don Quijote, en algún momento pues íbamos a estudiar Don Quijote. Llevo años queriendo enseñar Don Quijote. A cada momento Don Quijote decide ser Don Quijote, hasta que al final, cuando se va a morir, dice no, aquí muere Alonso Quijano, porque no quiere que Don Quijote muera, quiere que Don Quijote quede inmortalizado, no muere. ¿Sí? Es un ejemplo de la división de la identidad. Él adopta, en un momento dado, él decide ser Don Quijote. ¿Ok? Él incorpora esa identidad y no importa lo mal o lo bien, más bien lo mal, que siempre es mal, que se lo pase siendo Don Quijote, afirma ser Don Quijote. Y para que lo tengamos claro, Cervantes, el autor, el ex veterano de un tercio, que dice no, Don Quijote no muere aquí, Alonso Quijano muere, Don Quijote continúa, es inmortal. Aunque claro, ya como arquetipo queda inmortalizado, pero Cervantes quiso puntualizar esa idea. A cada momento tomamos esa decisión. Y si no nos hemos formado bajo disciplina militar, va a ser difícil. Si no tenemos ni la más remota idea de que esa disciplina existe, va a ser imposible. Y de ahí que el tercermundismo sea una enfermedad social y psicológica que se va transmitiendo de generación en generación. Estos no son conceptos que se conozcan. En realidad no son conceptos así que se manejan en el primer mundo tampoco, pero en un momento dado, estos son los conceptos que definían a las familias. Cuando veamos la Odisea, y vamos a ver cómo, por ejemplo, en esa cultura, en esa sociedad, en aquellos días, cómo valoraron estos. En realidad estos conceptos son universales y son milenarios, que en esta época todo se ha ido al carajo. Es gran parte del problema de la decadencia, pero en el tercer mundo es endémica. O sea, en el primer mundo existió, pero se han olvidado. Aquí nunca llegó. Es curioso que la religiosidad del español siglo XVI, siglo XVII le llevara a conquistar
La religiosidad de Latinoamérica, desde su inicio hasta la fecha, ¿a qué le incita a ser el conquistado? ¿Sí? Muy bien. ¿Más cosas? ¿Qué horas, por favor? Hay aquí unos detalles. 12:31. ¿Más cosas? Sí, yo tengo aquí varios puntos así como se recuerdan, pero ahí otro de los puntos cuando la importancia de detenerse y analizar se me hizo así como clave, porque en varios puntos se lo está él también instruyendo, el papá de Kitai, cuando le dice arrodíllate. Y primero el papá le dice arrodíllate. Él le da la orden y él tiene miedo y sigue corriendo y hasta que le sigue dando la orden y acepta y se arrodilla, ¿no? 2 veces le pide que haga eso también en cuanto baja de la nave. Entonces me acuerdo mucho, usted lo comenta, ¿no? Él está haciendo la voluntad de él en ese momento para darle esa instrucción. Pero en un momento dado ya después, él solo se arrodilla porque ya está implantado, ¿no? En él que es importante calmarse para pensar las cosas y analizarlas. Y esa parte la conecto también con la parte cuando él de alguna manera pierde el miedo que lo confronta, porque también es una especie de meditación, lo puede ver así, como mindfulness, cuando él está ya abajo de la morsa y no me quiero adelantar si no es el momento, pero él entra en una especie de estado presente. De hecho su papá le comentaba, ¿no? Mira, huele, siente, ve, huele, sí, estate en el momento presente, arraígate en el momento presente, son mindfulness. Pero hay algo que luego menciona al papá, de hecho antes cuando le pregunta ¿cómo lograste fantasmear la primera vez? ¿Te acordáis? Sí, cuando el papá habla, dice la frase famosa de la película. El miedo no es real. El miedo no es real. El peligro puede o no serlo. Pero el miedo simplemente es una reacción mental, está en tu cabeza. Es una elección. Exacto. Eliges si eres un hombre libre. Si eres un hombre libre tienes elección. Si no eres un hombre libre, no importa que conduzcas Maseratis, no importa. No tienes esa elección. Eres un encadenado, un colonizado al miedo. Si eres un hombre libre, el miedo es una elección. Y si eres un hombre digno de esa libertad, eliges no tenerla. Pero es una elección. Claro, ¿qué dice? Dice, el miedo no es real, solamente existe en nuestros pensamientos, la imaginación, cosas que imaginamos que existirán, que no existen en el presente, o sea, que existen en el futuro, y quizás nunca existan. ¿Sí? Quizás nunca existan. Y pues no tenemos que hablar de la religión, no hay otra. Gente que tiene miedo a no agradar a Dios, al infierno, etc. Nadie jamás ha vuelto de la muerte de una forma comprobable para afirmar que eso no es más que una imaginación colectiva, una psicosis colectiva. De nuevo, solo es libre el hombre que no tiene miedo. Para no tener miedo tienes que aceptar que es una elección, no es real. Pero si te crías como un animal y no como un ser humano, nunca aprendes eso. Estás dominado por tus apegos, por tus miedos y por tus deseos. E insistes en mantenerte como niño y no alzarte como hombre. No puedes ser un hombre si vives dominado por tus placeres, tus deseos, tus miedos. No puedes ser, no lo eres.
No importa que tengas 70, 80 años. No importa cuánto dinero tengas, no importa cuántos hijos tengas, ¿ves? Simplemente no lo eres. No porque tengas dinero, pues sí. Michael Jackson cuando tenía 6 años era millonario. ¿Y eso le decía hombre? Miedo al futuro, ponerle el ejemplo de la religión, Choa, y un ejemplo que no tenga que ver con religión. ¿Al qué dirán? ¿Cómo va a reaccionar mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué van a decir mis hermanos? ¿Cómo les va a caer esto? O sea, la codependencia. Y mis amigos. Y si no voy a la fiesta, ya no me invitarán a más. Si tienes suerte, no te invitarán a más. Comentarios, preguntas. No lo mencionan aquí, Choa, también lo hemos comentado antes y va muy de la mano, usted lo ha dicho, ¿no? El miedo y el apego son los caras de la misma moneda. Se ve reflejado esa parte también en él. Elabora. Está, bueno, específicamente en cuanto al tema de la vida. Primero el papá y luego le pasa a él, ¿no? Llega un momento donde sueltan, incluso me da la impresión de el miedo incluso a morir, o sea, ya pierden ese miedo y me recordó la película nuevamente, de la película de Vi, ¿no? Cuando trasciende el miedo a morir, el personaje que sale en esa película. Me lo recuerdo también aquí, ¿no? Como que ya cuando pierden ese miedo a la muerte que hay a la vida, que hay como un apego, cuando ya lo sueltan, también ya se liberan y también se va el miedo y ven el mundo de otra manera. Comentaba incluso el comandante Wright, papá de él, que todo el mundo se cuenta historias, pero la historia de él a partir de ese día ya se contó una historia diferente, ¿no? Pero sí, la parte esta del apego y miedo que usted nos ha comentado, no sé si quiera, o si puede elaborar un poquito eso de cómo se ve. ¿Por qué la gente tiene miedo a morir? No saben lo que viene después. Vamos a suponer que no viene nada después. Simplemente nada. Como cuando te duermes y no sueñas, como cuando te anestesian si habéis tenido cirugías y se acabó. Nada. Aún los creyentes religiosos, la inmensa mayoría, no todos, pero la inmensa mayoría, hay unos creyentes religiosos que están convencidos de que van a ir al paraíso, al cielo, o no sé qué, tienen miedo a morir. Como dije, dice este refrán afroamericano, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. Pues, ¿cómo vas a llegar al cielo si no te mueres? ¿Por qué la gente tiene miedo? Es un apego a la vida. O sea, el tener miedo a algo implica que estás apegado a algo. Tienes miedo a la muerte, que la muerte, sino pues el final de la vida, tienes apego a la vida. Y para que nos ayude a entender esa parte, cómo ese momento de estar en el presente le hizo perder el miedo al apego a la vida. Ok, gracias, soy Ivante. Entonces está en el presente. ¿Qué dice el papá del miedo? El miedo es una representación de una amenaza futura que existe solamente en tu imaginación. ¿Okay? Entonces, al arraigarse en el presente, está saliendo de su imaginación. El miedo solamente existe en tu imaginación. Salte de tu imaginación, ven al presente, mindfulness. Arráigate en el presente ¿con qué? Con tus sentidos, tu percepción. Y se disuelve el miedo. Se disuelve el miedo y su primo hermano, que es la ansiedad.
¿Cuál es la función de la ira en Kitai? ¿Cuál es la función de la ira, Shoei? ¿Qué hace el miedo? Anteriormente en la nave, ¿tienes una pregunta? Anteriormente en la nave, cuando Kitai se acerca a la Ursa y el sargento suboficial o lo que fuera, le está describiendo fisiológicamente lo que está sucediendo, le dice, y tus piernas quieren correr, pero tu cerebro te dice que ¿para qué? Y te quedas paralizado. El miedo paraliza. Paraliza el raciocinio. Entonces, ¿de qué le sirvió la ira cuando están en la cascada? Sí, yo lo mencionaba como coraje, Shoei, pero está relacionado, ¿no? Es la ira que es como una fuerza interna que la canalizó ayuda bien. A despegarse, ¿okay?, de su miedo, a salir de ese hoyo. ¿Okay? Está en un hoyo, la ira le ayuda a salirse de ese hoyo, donde ya puede empezar a razonar, ya está activo, y de ahí ya puede empezar a razonar, ¿sí? Y accede a memorias y se da cuenta de ciertas cosas y pues sí, tiene el resentimiento contra su papá, pero en realidad sabemos que es contra sí mismo. Y finalmente pues actúa. O más allá, pues supera incluso la ira, porque ya no tiene miedo cuando se enfrenta con la Ursa y la mata. Se calma. ¿Qué siente? Está ahí repasando lo que dice su papá, arráigate en el presente, que hueles, que ves, que sientes, está sintiendo su sangre, como su papá cuando vio su sangre salir. Está sintiendo su vida desvanecerse y toma la decisión de que no me voy a quedar aquí para que eso suceda, sin más ni más. Yo voy a ser hombre, yo voy a ser el dueño de mi vida. Yo voy a levantarme, ¿okay?, cuando suene el despertador. Si me quedé hasta las 4 o 5 de la mañana, por lo que fuera, eso no es excusa. Te levantas, es un nuevo día. Si fuiste tan hombre para trasnochar, pues sé tan hombre para levantarte en la mañana siguiente. ¿Sí? Pero nos tenemos que exigir a nosotros mismos, sí, el proceso de la formación, el ideal. Lo hemos mencionado en otro programa, de liderazgo de la familia disfuncional, en términos del propósito de la familia, doble, uno de crear un ambiente en el cual los miembros, no solamente los hijos, todos los miembros puedan cumplir con su potencial, con sus capacidades, pero también generar, producir miembros de la sociedad, ciudadanos, o sea, que manifiestan, expresan los ideales más altos de esa sociedad, de esa cultura. Ese es el propósito. ¿Sí? Entonces, el propósito de la infancia, de la adolescencia, no es pasárselo bien. ¿Sí? Es formarte para el resto de tu vida. Es campamento. Eso no significa que no pueda haber cariño. Es necesario que exista cariño. Es parte de nuestras necesidades emocionales. Hay una gran diferencia entre cariño, ¿sí?, y malcriar. Malcriar. Ahí está la palabra, malcriar. Hasta la tenemos. ¿La entendemos? Si no exigir es malcriar, todos tenemos una idea intuitiva al menos de lo que es malcriar, ¿no? ¿Sí? Todos estáis en un restaurante o en el banco o en la calle y veis unos niños que no responden a su mamá y hacen eso, tiran berrinches. ¿Y qué pensamos? ¡Qué malcriados! Exacto, qué malcriados.
lamentablemente la gente no reflexiona, pues así también. Pero bueno, ¿qué malcriado? Si eso es ser malcriado y existe ese concepto, ¿os acordáis de la palabra concepto, la definición de concepto? ¿Qué hace un concepto? Separa algo de lo que no es, divide el mundo en ese momento. Divide el universo en los estímulos que cumplen con el criterio y los que no. Entonces, si existe el concepto de malcriado, entonces existe el concepto de bien criado, al menos de no malcriado, ¿no? Eso significa que al menos a un nivel conceptual tenemos una intuición de que lo que se requiere para criar bien, ¿no? ¿Sí? ¿Me seguís? Sí, sí. Okay, entonces ese es el propósito. Igual que el propósito de la formación de Kitae era sobrevivir en esa situación, esa era su prueba de vida, en el cual podía haber optado a seguir siendo un niño, pero él mismo optó por ser hombre. ¿Os acordáis de Kunta Kinte o de Mandela? Vimos la película Mandela aquí, ¿no? Sí, ¿Os acordáis del principio? Sí, aunque pues son culturas africanas distantes por miles de kilómetros, pero la idea es la misma. Llegada a cierta edad, son hombres y tienen que cumplir como hombres. Y quieren ser hombres. Los muchachos quieren ser hombres, no quieren seguir siendo muchachos. Y eso implica, frente a las mamás, ¿sabes qué? Pues, gracias, pero no gracias. Yo puedo hacer mi propia ropa, también la puedo doblar. Tengo manos, tengo brazos, tengo piernas. ¿Sí? Por otra parte, si insistimos en la conveniencia de abusar del apego de nuestras madres, pensamos que estamos siendo inteligentes y eso, pero en realidad estamos siendo niños. Estamos afirmando nuestra niñez y estamos negando nuestra hombría. Y no queremos negar nuestra hombría, ¿verdad? No, Ok, me asustasteis por un momento. Se me paró el corazón. Okay. Algo más así para cerrar ya esta película. No, hay muchas cosas, muchos detalles, pero ya tenéis más que herramientas suficientes, yo creo, para ver el filme una y otra vez, ¿no? En el momento en el que Kitae trasciende su miedo y le pasa el urso encima, y después de vencerlo cuando se queda ahí tirado, me recordó mucho una frase en el poema de Sí de Rudyard Kipling, que dice que, no sé, algo como no dejarse engañar por la victoria o la derrota. Trata de esos dos impostores de la misma manera. Entonces, en lo que vence la ursa no se para a celebrar ni nada, ni se tira atrás, no, inmediatamente va a su objetivo, que es el... Muy buena observación. ¿Sable? No, el dispositivo para mandar la señal. El radiofaro. Sí. ¿Cuál fue el momento cumbre de la vida de Kitae? Cumbre. ¿Sabes qué es una cumbre? ¿Cuál fue el momento cumbre de Kitae? En la vida de Kitae. Cuando está ahí y siente su sangre, Dios mío. No. Cuando ya por fin está con la ursa y lo ven el miedo. No. Cuando su papá pide que lo levanten y Ahí está. le dan el inicio como cadete o como soldado. Cuando les dice, levántenme y les saluda. Recibe el respeto de su papá, igual que su papá había recibido el respeto de otro hombre. ¿Sí? Eso fue el momento cumbre. Eso fue, te reconozco, tú lo has ganado, eres hombre. ¿Sí? Si no existe eso en nuestras vidas,
ese rito de pasaje. O sea, si no existe el criterio de acuerdo al cual tenemos que cumplir, ¿cómo nos motivamos? Y si no existe el criterio, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo existe un concepto si no hay una definición, una descripción del concepto? ¿Okay? Concepto, un término, una idea que parte el universo en aquellos estímulos que cumplen con la definición y las que no, ¿sí? Si digo redondo, significa que las cosas las podemos imaginar redondas, y todo lo que no es, o sea, parte del universo, lo que es redondo y lo que no es redondo. Pero tenemos un concepto, por lo menos mental, aunque pues una definición geométrica no se me ocurre ahora mismo, pero todos tenemos una idea de lo que es un círculo, algo redondo, redondeado, esférico, cuadrado. O sea, si no tenemos ese concepto, ¿cómo lo vamos a identificar? No podemos identificarlo, ¿verdad? No podemos. Si digo Mustela Putorius o Mustela Furo, ¿significa algo para vosotros? ¿Podéis identificarlo, decidir lo que es, lo que no es? No tenéis la más remota idea. Es el hurón. ¿Sabes lo que es un hurón? Más o menos, ¿qué? Es como una comadreja, apestan. He tenido varios. Los romanos los criaron, se llama turón cuando viven en la naturaleza, pero es el mismo. Entonces ya con eso es una cosa. Pero si no tenemos una definición, un criterio para el concepto de hombre, ¿cómo vamos a dividir nuestro universo en aquellos que lo son y los que no lo son? Y si nos dejamos dominar por que si las feministas, que si los de derechos gay, etcétera, etcétera, que quieren anularnos y convertirnos a todos en metrosexuales o hermafroditas o quién sabe qué, deshacemos la categoría, deshacemos el concepto. Entonces, pues, hasta mi pluma es un hombre. Jacob tiene 4 meses, es un hombre. ¿Dónde está la definición? Sin la definición, ¿eh? Necesitamos la definición para que exista el concepto. Y el concepto define, nos da el criterio. Si no tenemos ese criterio, ¿cómo vamos nosotros a esforzarnos para cumplir con ese criterio? ¿Cómo vamos a saber que hemos cumplido con ese criterio? ¿Cómo vamos a exigir de nosotros mismos y del mundo a nuestro alrededor que nos traten con la dignidad que se merece ese criterio? Donde no hay hombría, no hay dignidad. Que el que pertenezca a una nación tercermundista y no se levanta cada mañana indignado de ese estado de su país, es que no tiene dignidad. Indignación viene de tu dignidad, ha quedado ofendida. Y no me refiero a orgullo, ni a soberbia, aquí sobra. ¿Ok? Me refiero a un criterio. Soberbia es cuando la gente no tiene un criterio, simplemente quieren derechos sin responsabilidades, sin obligaciones. Para eso sobran políticos. ¿Sí? No quieren consecuencias. Sobra impunidad. Tenemos que ser líderes, y el liderazgo, ¿sí? La terna el orden y la disciplina nos aplica, el mando, perdón. A nosotros mismos tenemos que tener ese criterio, lo que significa ser hombre, para exigirnos, y nos lo tienen que enseñar, y el propósito de nuestra formación en familia
es inculcarnos esa exigencia de forma que llegue un momento en que sea autoexigencia. ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? Pues nada más comentar, Shoai, que pues, está hablando de tener un concepto de lo que es ser hombre. Ajá. En realidad sí hay concepto, pero está bien erróneo. Pues. Sí hay un concepto de lo que es ser hombre, ese es el problema. Bueno, Ajá. hay una idea, pero concepto, de acuerdo a la definición que hemos manejado en Liderazgo de la Familia de concepto, que divide al universo en los estímulos que aplican y lo que no aplican, en realidad no es un concepto, porque ¿dónde empieza y dónde termina? Sí, o sea, mujeriero, que bebe, tal y cual, entonces un niño de 13 años, un chaval de 13 años que va a un burdel o frecuenta un burdel y toma con frecuencia, ya es un hombre, si ese es el criterio. De acuerdo a la cultura, desgraciadamente sí. Pues entonces no es es el criterio, es la idea, pero no es un concepto que va a decir. Pero sí, entiendo lo que dices, es válido. Por eso teniendo reformulando el concepto y teniendo este nuevo concepto que se está viendo aquí, es como uno puede ver la vida diferente, porque el ser y estar cambia, por eso mismo. Pero yo ese concepto, lo que aquí se pasa, o otras partes pasan por hombría, yo no lo considero hombre. Hay otras palabras, muchas de ellas groseras, que no voy a repetir, pero no es hombre. Pero bueno, tu punto es válido. Gracias. ¿Algo más? ¿Alguien tiene algo más que comentar? ¿Preguntar? Ok, bien, entonces vamos a cortar ahora. Tomaremos el descanso de la comida. A ver, y luego diré que ahora tenemos que volver.